¿Sí viste el último informe de CELS? Ah, sí. El que se llama Silenciar a través del miedo. Ajá. La verdad es que te deja pensando. Me quedé helada cuando lo leí. Tremendo. Sí. Y justo ahora que Civicus puso a Argentina en su lista de vigilancia, Ajá. el 23 de septiembre, Claro. ¿te acuerdas de Civicus? Sí, sí. Es esa organización que monitorea cómo está el espacio cívico en todo el mundo. Claro, la que arma la lista de países donde las libertades están yendo al tacho. Exactamente. Y nosotros caímos ahí. Impresionante, ¿no? Yeah. Siempre pensamos en Argentina como un país relativamente libre en Sudamérica, Ajá. pero parece que las cosas están cambiando, ¿Y no para bien? ¿no? El informe del CELS nos muestra cómo se está restringiendo el espacio cívico. O sea, todas esas cosas que nos permiten participar en la vida pública, Claro. como protestar, acceder a la información, decir lo que pensamos sin miedo. Exacto, cosas que a veces damos por sentado, Sí. pero que son re importantes para que una democracia funcione. Y este informe nos pinta un panorama bastante feo. Bastante. ¿Por dónde empezamos, Bueno, hay varios puntos clave. Bill? Uno que generó mucha polémica es la resolución 94323 del Ministerio de Seguridad, Ajá. que implementó un nuevo protocolo para controlar las protestas. Ah, sí, el famoso protocolo. Exactamente. ¿Y qué cambió con eso? Imagínate que ahora el gobierno considera que cualquier manifestación que joda el tránsito es un delito en flagrancia. Ajá. O sea que la policía puede intervenir al toque, reprimir, desalojar, detener gente sin orden judicial. O sea que si estás en una marcha y cortas la calle, te puede llevar en cana sin más. Tal cual. Ah, Y no solo eso, también habilitan a la policía a juntar información sobre los manifestantes para después usarla en juicios. es un flash, es como si el solo hecho de protestar te convirtiera en un delincuente. Y obvio esto generó ruido a nivel internacional. Claro. Relatores de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pusieron el grito en el cielo, recordándole a Argentina que hay estándares internacionales que protegen el derecho a la protesta pacífica. Pensalo un segundo. Sí. Estás ejerciendo tu derecho a manifestarte y de repente te tratan como un chorro. ¡Claro! Da miedo, ¿no? Te Totalmente. deja remanija. Y hablando de miedo, esto nos lleva a otro tema heavy. Dale. La resolución 47824 que implementó el ciberpatrullaje. Ciberpatrullaje. ¿Eso qué es? Sí. Como sus patrulleros, pero en Internet. Más o menos le da a la Utah la facultad de monitorear todo lo que se publica en Internet. Ujú. Redes sociales, blogs, foros, cualquier cosa que esté en fuentes abiertas, como le dicen ellos. ¿Y para qué? ¿Eh? Para atrapar a los trolls. Supuestamente es para prevenir delitos. Pero la definición es tan amplia que les permiten meter las narices en cualquier actividad online. Claro. Y si a eso le sumas el protocolo que te mencioné antes, ¿Sí? donde cualquier protesta puede ser un delito, la cosa se pone turbia. O sea que ahora no solo te arriesgas a que te agarren en la calle por protestar, sino que también te pueden estar vigilando en internet. Exactamente. Reorwellano, ¿no? Totalmente. La idea es que la gente se autocensure por miedo a las consecuencias. Ya entiendo. O sea, Claro. silenciar a través del miedo, como dice el título del informe. Claro, ahora entiendo el título. Ajá. Y me imagino que todo esto no se quedó en la teoría, ¿no? Para nada, el informe documenta un montón de casos de represión desde diciembre de 2023. Imagínate que hubo 723 personas heridas por la represión policial, incluyendo a 50 periodistas. 50 periodistas. Una locura. ¿Y qué tipo de represión estamos hablando? Balazos, gases, balas de goma. De todo hubo casos de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias parisas. Incluso se reportaron ataques contra jubilados y niños en algunas protestas. No te puedo creer. Y el gobierno dice algo al respecto. Bueno, ellos tienen su propia narrativa, ¿viste? Para ellos los manifestantes son terroristas, agitadores, gente que quiere desestabilizar el país. Claro, la clásica. Sí. Entonces, según ellos, la represión está justificada. Exacto, y esa narrativa se usa para justificar un montón de cosas, como por ejemplo la criminalización de la protesta, Criminalización. ¿A qué te refieres? a la tendencia a detener gente sin motivo durante las protestas, Ajá. acusarlos de delitos graves sin pruebas y someterlos a juicios eternos. Es una forma de meterles miedo y que no vuelvan a protestar. ¿Tienes algún ejemplo concreto de eso? Sí, claro, en las protestas del 12 de junio, cuando se votó la ley Bases, detuvieron a 33 personas Ajá. y las acusaron de sedición e intento de golpe de Estado. Imagínate. Oh. Los mandaron a cárceles de máxima seguridad como si fueran narcos o asesinos. ¿Y qué pruebas tenían? Casi ninguna. La fiscalía se basó en la retórica del gobierno, en esos discursos que te mencionaba antes, donde los tildaban de terroristas. O sea, que usaron el miedo para justificar detenciones arbitrarias. Tal cual.
Y esto le arruinó la vida a un montón de gente. Claro. La última persona detenida en esa protesta recién fue liberada después de 85 días. 85 días presa por ir a una marcha. Sí. Es una barbaridad. Me imagino que todo esto tiene un impacto en los movimientos sociales, ¿no? Obvio. Esos grupos que siempre salen a la calle a reclamar por sus derechos. De hecho, el informe dedica una sección entera a analizar cómo se está atacando a los movimientos sociales en Argentina. ¿Y cómo los atacan? Con la represión, con la justicia. Con las dos cosas, por un lado, usan medidas administrativas para joderles la vida. Ajá. Les ponen multas por organizar protestas. Les cobran los costos de los operativos policiales. En serio. O sea que encima de que te reprimen, te hacen pagar por la represión. Exactamente, es como una doble tortura. Tremendo. Y por otro lado, los hostigan judicialmente. Les abren causas por cualquier cosa, coacción, malversación de fondos. Denuncias anónimas que muchas veces son armadas por el propio gobierno. Es una locura. Están usando todas las herramientas del Estado para silenciar a la disidencia. Totalmente. Y no solo en la calle o en los tribunales. No. También están usando las redes sociales para atacar a los que piensan diferente. Ah, ¿sí? ¿Cómo es eso? El informe habla de las milicias digitales, que son grupos organizados que operan en Internet con el objetivo de silenciar y desprestigiar a los críticos del gobierno. Usan tácticas como la desinformación, el acoso, las amenazas, incluso la publicación de datos personales. ¿Y estos grupos son independientes o tienen alguna conexión con el gobierno? Es difícil de probar, Claro. pero el informe dice que algunos de estos personajes que antes se dedicaban a la desinformación online, ahora laburan en el área de comunicación digital del gobierno. O sea que el gobierno podría estar usando a estas milicias digitales para atacar a sus opositores en Internet. Es una posibilidad. Lo cierto es que estos ataques tienen un impacto real en la vida de la gente. Claro. El informe cita estudios que indican que el 75% de las periodistas mujeres en Argentina se autocensuran en Internet por miedo al acoso de estas milicias. Es terrible. Y me imagino que el propio presidente debe contribuir a este clima de hostilidad, ¿no? Y hablar. Con sus declaraciones, con sus tweets. El informe destaca que el presidente constantemente ataca a los periodistas que lo critican. Los trata de mentirosos, corruptos, imbéciles. Es un lenguaje muy agresivo. Él- Y me imagino que sus seguidores copian ese estilo, ¿no? Obvio, y esto genera un clima de violencia verbal que termina afectando a todo el mundo. Sí. No solo a los periodistas, sino a cualquier persona que se anime a expresar una opinión diferente a la del gobierno. Es como si estuvieran tratando de instalar la idea de que solo se puede pensar de una sola manera. Claro. Y el que piensa diferente es un enemigo. Sí, la verdad que sí. Y hablando de peligros para la democracia, ¿qué pasa con los pueblos originarios? Ellos también están sufriendo este ataque al espacio cívico. Claro que sí. De hecho, el informe denuncia que el gobierno está ignorando los mecanismos de consulta previa con las comunidades indígenas antes de implementar proyectos que afecten sus territorios. ¿A qué te referís con consulta previa? A la obligación del Estado de consultar a los pueblos originarios antes de tomar cualquier decisión que pueda afectar sus tierras, sus recursos, su cultura. Es un derecho que está reconocido en la Constitución y en tratados internacionales. Y el gobierno no lo está respetando. Exactamente, están avanzando con proyectos de minería, de explotación de hidrocarburos, de agricultura a gran escala, sin consultar a las comunidades que viven en esos territorios. Y me imagino que eso genera conflictos, ¿no? Obvio, las comunidades se resisten porque ven que esos proyectos ponen en peligro su forma de vida, su cultura, su identidad. Claro. Y el gobierno, en lugar de dialogar, los reprime, los criminaliza, los acusa de ser obstáculos al progreso. Es una lógica colonialista, ¿no? Sí. La misma de siempre, los recursos naturales son para las empresas Ajá. y los pueblos originarios son un estorbo. Tal cual. Y lo peor es que están usando la excusa de la seguridad para justificar la represión. ¿Cómo es eso? El gobierno creó una unidad de seguridad productiva, que básicamente es un ejército privado para proteger los intereses de las empresas. O sea que en lugar de usar las fuerzas de seguridad para proteger a la gente, las usan para proteger las ganancias de las empresas. Exacto. Y esto genera un clima de miedo, de persecución que afecta a todo el mundo, Claro. no solo a los pueblos originarios, sino a cualquier persona que se anime a protestar contra las políticas del gobierno. Es un panorama bastante desalentador, ¿no? La verdad que sí. Sí. Pero el informe del CELS también nos da algunas herramientas para luchar contra esta situación. Nos ayuda a entender cómo funciona el sistema, Claro. cuáles son las estrategias que están usando para silenciarnos y qué podemos hacer para defendernos. Claro, la información es poder. Exacto, Y si sabemos cómo funciona el enemigo, tenemos más chances de vencerlo. totalmente. Y lo más importante es no dejarnos ganar por el miedo. Sí.
Tenemos que seguir luchando por nuestros derechos, por nuestras libertades, por una Argentina más justa e igualitaria. Tienes razón, la información es clave. Y este informe, la verdad que te abre los ojos. Una de las cosas que más me impacta es cómo todos estos temas que hablamos están conectados, ¿no? Totalmente, es como un dominó, tocas una ficha y se viene todo abajo. Exacto. Por ejemplo, la represión a las protestas en la calle hace que la gente se vuelque más a Internet para organizarse y expresarse. Pero Internet se convierte en un espacio de resistencia. Pero ahí es donde entra el ciberpatrullaje, la vigilancia online. Y también limitan ese espacio. Y si a eso le sumamos que los periodistas están en la mira y que el acceso a la información pública se restringe cada vez más, se hace muy difícil denunciar lo que está pasando y generar presión para que cambien las cosas. Tal cual. Es un círculo vicioso donde el miedo y la desinformación se alimentan mutuamente y la participación ciudadana se reduce a la mínima expresión. Y en este contexto, los movimientos sociales que siempre fueron un motor de cambio en Argentina también se ven debilitados. Sin duda. Y eso es gravísimo porque son organizaciones que le dan voz a los sectores más vulnerables, que defienden sus derechos y buscan soluciones a los problemas concretos. Si se silencia a los movimientos sociales, se silencia a una parte importante de la sociedad. Exacto. Y esto tiene consecuencias directas en la vida de la gente, en su capacidad de organizarse, de reclamar, de construir un futuro mejor. Hablando de consecuencias, ¿qué podemos esperar a largo plazo si esta tendencia de restricción del espacio cívico continúa? ¿Qué está en juego para la sociedad argentina? Bueno, en primer lugar, se erosiona la confianza en las instituciones. Si la gente siente que no puede expresarse libremente, que no se escuchan sus reclamos, que se la reprime por pensar diferente, la democracia se debilita. Claro, la gente se desilusiona, se vuelve apática y eso es muy peligroso. Exacto. Y esto puede abrir la puerta a soluciones autoritarias, a líderes que prometen orden a costa de la libertad. Un camino que ya hemos recorrido en Argentina y que no queremos volver a transitar. Sin duda. La historia nos enseña que la restricción de las libertades individuales nunca conduce a buen puerto. Además, si se silencian las voces críticas, se pierde la posibilidad de debatir ideas, de encontrar soluciones a los problemas que enfrenta el país. Totalmente. La diversidad de opiniones, el debate abierto y honesto son fundamentales para una sociedad sana. Sin eso nos quedamos estancados sin posibilidad de progresar. Exacto. Y esto impacta en todos los ámbitos, en la economía, en la educación, en la cultura, en la ciencia. Una sociedad cerrada, donde se premia la obediencia y se castiga el pensamiento crítico, no puede desarrollarse plenamente. Es un escenario que nos debe interpelar a todos. No podemos quedarnos callados frente a este retroceso. Totalmente. Es importante que cada uno desde su lugar haga lo que pueda para defender el espacio cívico en Argentina. ¿Qué podemos hacer concretamente? ¿Cómo podemos frenar este avance del autoritarismo? Lo primero es informarnos, conocer la situación, comprender las estrategias que están usando para silenciarnos. Y este informe de CELES es una herramienta muy valiosa para eso. Compartir esta información con nuestros amigos familiares en redes sociales. Que el tema se discuta, que no quede oculto. Exacto. También podemos apoyar a las organizaciones que están trabajando en la defensa de los derechos humanos, ya sea con donaciones con voluntariado o simplemente difundiendo su trabajo. Darles fuerza, mostrarles que no están solas en esta lucha. Así es. Y también podemos participar en actividades de concientización, asistir a charlas, firmar peticiones, unirnos a las voces que exigen un cambio. Hacer sentir nuestra voz, mostrar que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo. Exacto, y por supuesto también podemos ejercer nuestros derechos, participar en las protestas pacíficas, expresar nuestras opiniones sin miedo. Porque la libertad se conquista día a día, no se regala. Totalmente. Y si todos hacemos nuestra parte, si nos unimos para defender el espacio cívico, podemos revertir esta situación. Es un mensaje de esperanza, un llamado a la acción que no podemos ignorar. Así es. El futuro de la democracia en Argentina depende de la voluntad de su pueblo de defenderla. Y hablando de defender la democracia, hay un sector que está siendo particularmente atacado en Argentina, los periodistas. Sí, el informe del SAS dedica una sección entera a analizar el hostigamiento que sufren los periodistas en Argentina. Ya mencionamos los ataques del presidente y de los milicias digitales, pero ¿qué otras formas de hostigamiento se están dando? Bueno, hay agresiones físicas durante las protestas, incluso por parte de las fuerzas de seguridad. También hay casos de funcionarios del gobierno que amenazan a periodistas con acciones legales o que intentan censurarlos. ¿Tienes algún ejemplo concreto? Sí, el ministro de Justicia amenazó con iniciar acciones legales contra la periodista Nancy Pasos por sus críticas al gobierno. Y el propio vocero presidencial ha hostigado públicamente a periodistas que le hacen preguntas incómodas. Es un intento claro de intimidar a la prensa para que no haga su trabajo. Exactamente. Y esto tiene un efecto muy negativo en la libertad de expresión y en el derecho a la información. Claro, si los periodistas no pueden trabajar libremente, la sociedad se queda sin una fuente confiable de información. Así es.
Y esto debilita la democracia porque sin información no puede haber debate público ni control ciudadano sobre el poder. Es un círculo vicioso que hay que romper. Totalmente. Es Es cierto. fundamental defender la libertad de prensa y el derecho a la información si queremos preservar la democracia en Argentina. Sin duda. Y este informe del CEL nos da una base sólida para entender los desafíos que enfrentamos y para empezar a construir soluciones. Así es. Claro. Es un llamado a la acción para todos los que creemos en una sociedad más justa, libre e igualitaria. Un llamado que no podemos ignorar. Exactamente. El futuro de la democracia en Argentina está en juego. Y depende de todos nosotros defenderla. Y hablando de defenderla, volviendo al tema de las consecuencias a largo plazo de esta restricción del espacio cívico. Si decías que la pérdida de confianza en las instituciones es una de las más graves. Exacto. Y no solo eso. Si la gente no siente que puede participar en la vida pública, que su voz no importa, se genera un vacío que puede ser llenado por actores antidemocráticos. ¿A qué te refieres? A grupos extremistas, a líderes autoritarios que prometen soluciones fáciles a problemas complejos a costa de sacrificar las libertades individuales. Es un peligro real, sobre todo en un contexto de crisis económica y social como el que vive Argentina. Claro, cuando la gente está desesperada es más vulnerable a este tipo de discursos. Y es importante recordar que la democracia no es algo que se conquista de una vez y para siempre. Es un proceso constante que requiere la participación activa de la ciudadanía. Totalmente. Hay que defenderla todos los días con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestro voto. Y este informe del CELS nos da herramientas para hacerlo. Nos muestra el mapa de la batalla, por así decirlo. Exacto. Y nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. Hay muchas personas y organizaciones que están trabajando para defender la democracia en Argentina. Y es importante que nos unamos a ellos. Que sumemos nuestras fuerzas, que levantemos nuestras voces. Porque el futuro de la Argentina se define hoy. Depende de nosotros construir el país que queremos. Y si hablamos de defender la democracia, no podemos olvidarnos de los casos concretos que muestra este informe. Más allá de la represión a las protestas, hay otras formas de vulnerar derechos que a veces pasan desapercibidas, pero son igual de graves. Sí, tenés razón, me acuerdo que mencionamos el caso del RIRI, ese régimen de inversiones que se está implementando sin consultar a las comunidades indígenas. Exacto, y ese es solo un ejemplo. El informe denuncia que en todo el país se están violando los derechos de los pueblos originarios. Proyectos de minería, turismo, explotación de hidrocarburos, todos avanzan sin consultar a las comunidades que viven en esos territorios. Es increíble que esto siga pasando en el siglo XXI. Argentina tiene leyes que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, pero en la práctica no se cumple. Es como si hubiera dos Argentinas, la de los papeles y la de la realidad. Y en la realidad los pueblos originarios siguen siendo tratados como ciudadanos de segunda clase. Y esta falta de consulta no solo es una violación de derechos, sino que también genera conflictos sociales, porque las comunidades se ven obligadas a resistir a defender sus tierras, su cultura, su forma de vida. Claro, y ahí es donde entra la criminalización. Los líderes indígenas son acusados de ser agitadores, de obstaculizar el progreso, cuando en realidad lo único que hacen es defender sus derechos. Es una lógica perversa. Quieren silenciar a los que se oponen al modelo extractivista, a los que defienden el ambiente, a los que luchan por un desarrollo más justo y sustentable. Y para eso usan la excusa de la seguridad. Crean unidades especiales, militarizan los territorios, reprimen a las comunidades que se resisten. Es como si estuviéramos volviendo a la época de la conquista del Estado, a servicio de las empresas y los pueblos originarios como enemigos a eliminar. Es un retroceso enorme en materia de derechos humanos. Y lo más triste es que mucha gente no se da cuenta de lo que está pasando o mira para otro lado. Tienes razón. A veces parece que vivimos en una burbuja, desconectados de la realidad de muchas comunidades que están sufriendo las consecuencias de estas políticas. Por eso es tan importante este informe del CES, porque nos saca de la burbuja, nos muestra la realidad sin anestesia y nos invita a actuar, a hacer algo para cambiar esta situación. Claro, la información es el primer paso. Pero después hay que pasar a la acción. ¿Qué podemos hacer concretamente para defender el espacio cívico en Argentina? Bueno, ya lo mencionamos antes, pero vale la pena repetirlo, compartir información, hablar con nuestros amigos y familiares, usar las redes sociales para visibilizar lo que está pasando, que el tema se discuta, que no quede en el olvido. Sí, hay que romper el silencio. Y también podemos apoyar a las organizaciones que están trabajando en la defensa de los derechos humanos. Hacer donaciones, ser voluntarios, difundir su trabajo. Exacto. Y también podemos participar en actividades de concientización, asistir a charlas, firmar peticiones, unirnos a las voces que exigen un cambio. Hay que hacer sentir nuestra voz, mostrar que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo, que somos muchos los que queremos una Argentina más justa, más libre, más democrática. Totalmente. Y también podemos ejercer nuestros derechos, participar en protestas pacíficas, expresar nuestras opiniones sin miedo, aunque nos cueste. Porque la libertad no se regala, se conquista día a día. Tenés mucha razón.
Y creo que este informe nos da una inyección de energía de esperanza, porque nos muestra que no estamos solos, que hay mucha gente luchando por un futuro mejor. Exacto. El futuro de la Argentina se define hoy. Depende de nosotros construir el país que queremos. Un país donde se respeten los derechos de todos, donde la libertad sea un valor fundamental, donde la democracia sea un proyecto colectivo. Así es. Y para eso necesitamos estar informados, organizados y unidos. Muchas gracias por este análisis tan profundo y esclarecedor. La verdad que nos has dado muchas herramientas para comprender la gravedad de la situación y para empezar a actuar. Gracias a vos por la invitación. Espero que esta conversación ayude a generar conciencia y movilizar a la gente. Sin duda. Y para todos los que nos escuchan, recuerden que el miedo no puede ser la respuesta. Informémonos, organicémonos y defendamos nuestros derechos. Porque una sociedad silenciada no puede ser libre. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.